No sabemos todavía, no existe la certeza si esas poblaciones que nos platicó Ana Pels, de Locote, de Santiago, del sitio de Cerro del Medio, ese que se llama en San José de Gracia, son las mismas con las que van a tener contacto los españoles. Por supuesto, llegan aquí a los territorios que son actualmente Aguascalientes y se topan con varios grupos que ellos van a denominar en ese momento dos grupos indígenas: los cascanes, que es una forma en la que ellos los bautizaron, y los huachichiles. Son los dos grupos indígenas, pues mayoritariamente, que estaban en lo que es actualmente nuestro territorio. Aquí en Aguascalientes existe en Tepesalá una ceremonia, una danza que hace alusión precisamente a los grupos chichimecas, a los grupos indígenas con los que se estableció contacto con los españoles. Y lo que están recreando precisamente es la guerra con los españoles. Están los grupos indígenas peleando con los españoles. La ciudad de Aguascalientes tiene 446 años de historia. El estado, 165 años. Sin embargo, en este territorio hay un pasado aún más remoto, que nos transporta a una época poblada de megafauna y posteriormente al asentamiento de los primeros pobladores de la región. Acompáñanos en este viaje por el tiempo para conocer más de nuestra tierra. Y bueno, continuamos con esta serie de entrevistas, conociendo más nuestra historia, nuestras tierras, en específico, bueno, pues aquí de lo que ahora conocemos como Aguascalientes. Y en esta ocasión estamos, bueno, continuando la segunda parte, vamos a decirlo así, de los pueblos originarios. Y en esta ocasión nos acompaña Mario Palacios, historiador. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, excelente, y más que contenta porque estamos contigo, porque sabemos que nos vas a platicar muchísimo. Ya platicamos acerca, bueno, de los pueblos antiguos, ¿no? Después, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se va evolucionando todo esto? Exacto. Bueno, con la arqueóloga Ana Pels vimos como las primeras etapas históricas de los primeros pobladores que hubo aquí en nuestro territorio. Vamos a hablar del año 500 de nuestra era hasta aproximadamente el 1000, como ella nos comentó, pero sabemos también que hubo continuidad de poblaciones indígenas, prehispánicas o antiguas, o también ya después llamadas originarias, después de esos años. No sabemos todavía, no existe la certeza si esas poblaciones que nos platicó Ana Pels, de Locote, de Santiago, del sitio de Cerro del Medio, ese que se llama en San José de Gracia, son las mismas con las que van a tener contacto los españoles. O sea, no tenemos todavía la certeza absoluta si hay un proceso de continuidad histórica entre esas poblaciones antiguas con los pobladores indígenas con los que se enfrentaban con los que se topaban los españoles. Claro. Porque la única evidencia que tenemos confiable de estos pueblos originarios, vamos a llamarlos así, son las fuentes históricas que dejaban los mismos españoles. Cuando ellos llegaron a estas zonas para buscar pues la extensión del Imperio Español, de la Nueva España, pues se toparon con que sí había numerosas poblaciones asentadas aquí. Entonces la situación fue, pues la verdad, muy radical, porque no hubo una negociación pacífica, sino que hubo una guerra por, vamos a decirlo así, exterminar a los pobladores que estaban aquí asentados para dar paso a los españoles. ¿Y esto como en qué año estamos hablando? Entonces, estamos hablando esto de finales del siglo XVI. Okay. Como sabemos, la expansión española se da a partir de la conquista de los mexicas, de los aztecas, en 1521, y a partir de ese año empieza la expansión del Imperio Español sobre todo el territorio que es actualmente México y más allá, y pues en el norte y en el sur, pero por supuesto llegan aquí a los territorios que son actualmente Aguascalientes y se topan con varios grupos que ellos van a denominar en ese momento dos grupos indígenas: los cascanes, que es una forma en la que ellos los bautizaron, y los huachichiles. Son los dos grupos indígenas, pues mayoritariamente, que estaban en lo que es actualmente nuestro territorio. Había otros más pequeños como los tecuexes y otros, pero esos son los que van a tener ese contacto especial o histórico con los grupos europeos. Y por ejemplo, ahorita que comentabas que los españoles tuvieron que ser muy radicales para deshacer o exterminar, ¿no? Vamos a decirlo así, todos estos pueblos indígenas. ¿A qué te refieres con eso? Sí, a lo que me refiero aquí es que los españoles, cuando lograron conquistar los pueblos del centro de México, del sur, muchos grupos indígenas se aliaron a ellos.
¿verdad? Es más, de hecho, la conquista de Tenochtitlan se atribuye realmente a los pueblos que estaban enemistados con los aztecas, tlaxcaltecas y muchos más pueblos. Entonces, esa misma dinámica querían permear aquí en esta zona, pero los grupos de esta zona no quisieron esa negociación o esa relación, sino que más bien dijeron ellos, nosotros somos los pueblos originarios de este territorio y ustedes son los invasores. Entonces nosotros no queremos formar parte de su, pues vamos a decir, de su cultura. Entonces los españoles, al tener esta situación pues en su contra, porque da la casualidad que justo en ese momento encuentran que hay vetas de minas, vetas de plata y de otros minerales que son muy codiciados por los españoles. Entonces ellos van a decir, pues eso lo queremos nosotros para nuestro beneficio, y nos están estorbando estos grupos que no se quieren asociar a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso sí, hubo una guerra que de hecho duró muchas décadas y terminó con el trágico desenlace de un exterminio, ¿verdad? Y ya, entonces cuando llegan los españoles, que invaden los españoles. Entonces ya se asientan los españoles y ellos traen a nuevas poblaciones indígenas. De hecho, lo que es la colonia de San Marcos, el barrio de San Marcos, fue originalmente un pueblo de indios, pero traídos por los españoles. ¿Cómo ¿verdad? crees? O el de Jesús María mismo, que fueron poblaciones traídas por los españoles para repoblar el territorio que hoy abarca Aguascalientes, porque la población originaria, o muchos que terminaron exterminados, o muchos se dispersaron para otras partes. Para otras partes. ¿Verdad? Entonces, digamos que en toda esta parte, los pueblos, digamos que originarios, se fueron, llegaron los españoles, y luego, ¿qué pasó de ahí? Llegaron los españoles y... Ya, pues, y empiezan a llegar los españoles, empiezan a traer toda su actividad económica, política, social en este territorio, y es como comienzan a fundar poblaciones, ¿no? Por ejemplo, pueblos de indios, villas, que me imagino que más adelante les van a platicar de eso. Y con esto, pues poco a poco va a ir desapareciendo, pues ya incluso toda la historia que ya hace un momento nos platicó también la arqueóloga Ana Pels, de estas poblaciones que quedaron prácticamente sepultadas en el olvido por la llegada de unas nuevas oleadas humanas, ¿no? Y a ver, Mario, entonces, los pueblos donde llegan los españoles que invaden toda esta tierra mexicana, ¿qué pasa con estos pueblos, con estas comunidades indígenas que algunas se van, algunas todavía se mantienen? ¿Qué ha pasado con esas sobrevivientes? Vamos a decirlo exacto, así. Me parece muy interesante. Pues podemos jugar un poco con la información, tratar de buscar interpretaciones, y por ejemplo los grupos indígenas actuales, como los huirráricas, o conocidos comúnmente como los huicholes, probablemente sí sean de esos sobrevivientes que tú llamas de esta conquista tan sangrienta que hubo por parte de los europeos, y que se hayan refugiado en diferentes zonas de la Sierra Madre, o incluso también los tarahumaras, también que se hayan ido a refugiar y que actualmente afortunadamente los tengamos con nosotros. Pero aquí en Aguascalientes existe en Tepezalá una ceremonia, una danza que hace alusión precisamente a los grupos chichimecas, a los grupos indígenas con los que se estableció contacto con los españoles, y que la gente hace esta danza, se visten como si fueran chichimecas, pero si tú les preguntas, ellos no te pueden dar la información con la certeza de que no, nosotros somos herederos de los chichimecas. Ellos lo hacen porque fue una tradición que se pasó de generación en generación, pero que probablemente, si vamos hasta los orígenes, si hayan sido algunos sobrevivientes de esta época, y que se hayan refugiado en esa zona de Tepezalá, ¿verdad? O sea, que sea, digamos, que una réplica, que ellos estén haciendo baile, una réplica, pero o sea, no tienen no saben exactamente. Sí, esto me lo transmitió mi abuelo, mi tatarabuelo, y lo que están recreando precisamente es la guerra con los españoles. Están los grupos indígenas peleando con los españoles. O sea, lo que están recreando en la danza es justamente esa batalla. Y es en Tepezalá. Y es en Tepezalá, y es en septiembre la festividad. ¡Wow! ¿Verdad? Te agradecemos muchísimo. Sabemos que nos podemos extender más tiempo, pero vamos a dosificar toda esta información.
Y igual, esperamos verte por aquí muy seguido para que nos sigas platicando más de la historia de aquí, de lo que ahora conocemos como Aguascalientes, que sabemos que hay muchísima historia por conocer, porque la gente realmente nos enamoremos de nuestra tierra, porque si realmente conociéramos todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado y lo que nos da, seguramente estuviéramos más enamorados de donde estamos actualmente. Exactamente, coincido completamente contigo, porque no solamente tenemos nuestra etapa, vamos a decir, europea, sino que somos un mestizaje, una combinación de muchas culturas, de muchas tradiciones a lo largo de muchos siglos. Y eso es lo que tenemos que tener bien conscientes, ¿no? Tenemos que tener esa conciencia histórica. Exactamente. Bueno. Te agradecemos muchísimo, Mario. Y contrario. nosotros continuamos con más de esta serie. No te pierdas la siguiente emisión, en la que seguiremos develando la historia de nuestra tierra.